que produce el CREFAL. Durante casi 6 años colaboré a su lado en una publicación a la que yo le encuentro cada vez más bondades. Desde la gestación de cada número hasta la práctica cotidiana de diálogo con las autoras y autores para la escritura y reescritura de sus textos, estaba siempre presente para Juan Manuel la preocupación de crear puentes entre quienes participan o se interesan en el campo de la educación de jóvenes y adultos, es decir, la intención comunicativa. El tener en mente el que está del otro lado, el lector, con sus emociones, sus conocimientos, sus preocupaciones. El práctico de la educación de adultos, que para él era el profesor, pero también el funcionario que coordina un programa o elabora un diseño curricular, el formador de docentes o el investigador. Crear puentes, establecer comunicación, transmitir aprendizajes, producir un material útil para las decisiones que tomamos cada día en nuestras prácticas. Ese era y sigue siendo el cometido de Decisio. Me queda muy claro que Juan Manuel creía en el trabajo, amaba profundamente el trabajo como fuente de creación y vínculo con los demás. Fue así, de hecho, como se construyó nuestra amistad en el CREFAL. Escribir un buen texto era para él un trabajo de escritura y reescritura y documentación y retroalimentación. Es fácil creer que a él todo le salía bien desde el primer intento, pero sé que preparaba cuidadosamente sus intervenciones y sus escritos. Buscaba información, procuraba las palabras más precisas, escribía, leía y reescribía. Un buen texto era producto de un trabajo sesudo, como él decía, algo bien trabajado y bien pensado y resuelto, capaz de mover las fibras del escucha o el lector. Su estilo acorta la distancia entre el autor y el lector, mueve nuestros sentimientos y nuestros pensamientos, nos enseña a pensar y nos enseña a escribir. Es por ello que leer y releer sus textos es siempre un acto educativo. La razón que me trajo a esta mesa es que tuve el privilegio de participar en el cuidado editorial de mis maestros, muy de cerca con los editores, Lucrecia y Juan Cristián Gutiérrez, sus hijos. A ellos les debemos el poder disfrutar hoy la lectura de este libro, de escuchar a Juan Manuel a través de su redacción pulcra, cálida y llena de buen humor. El trabajo que realicé con ellos nos dejó una hermandad para siempre. Desde aquí mi agradecimiento sin límites por todo ello. Al escribir estas líneas me preguntaba si Juan Manuel pensaría alguna vez que su libro nos reuniría aquí en el DIE, institución en cuya fundación él tuvo tanto que ver y donde participó con tanta dedicación. Seguramente sí. Al encontrarnos aquí como lectores de su obra, para comentarla y aprender unos de otros, cerramos el proceso de edición, pues como decía Juan Manuel, el libro es tal hasta que se lee. Mis maestros, como dije al principio, es un libro hermoso. El trayecto desde que Juan Manuel concibió la idea hasta la concreción del objeto que tenemos en nuestras manos estuvo lleno de amor y generosidad y buen humor, y seguramente también sus líneas nos mantendrán siempre cerca de ese Juan Manuel entrañable que nunca dejaremos de extrañar. Muchas gracias. Perdón. Muchas gracias, Cecilia. Creo que todos estamos comunicando esa pasión que nos dejó Juan Manuel y esa emoción y ese cariño. Creo que la huella abarca amplias gentes, como decíamos, amplios sectores, no solo a través de sus libros, sino a través del vínculo personal. Y en ese sentido, por ejemplo, Abelardo, que es la gente que regala los libros, también es una gente que trabajó con Juan Manuel. También es una gente que creó vínculos de mucha calidez con Juan Manuel cuando Juan Manuel estuvo en Surumútaro. Y yo también quiero hacer un reconocimiento muy grande, que no le gusta hablar a Lucrecia, pero Lucrecia y Juan Cristián han estado ahí siempre, no solo detrás de este libro, sino detrás de todo lo que Juan Manuel impulsaba. Y han sido gente muy importante. Pero también quiero hacer un reconocimiento a Gabriela,
que también ha sido una gente que, como hija de Juan Manuel, siempre estuvo muy vinculada, muy cercana y con un afecto y una calidez y una profundidad muy grande por Juan Manuel, que, como ella dice, marcó su vida de principio a fin. Como una de las gentes que estaba invitada a la presentación del libro es el maestro Serafín Aguayo, rector de la Universidad de la Ciénaga en el estado de Michoacán, que es otra de las cosas que es increíblemente Juan Manuel, ya muy enfermo, impulsó también y estuvo vinculado con este proyecto tan importante como de todos los proyectos importantes que también Silvia Schmelkes ha impulsado, y que Juan Manuel inmediatamente vio la importancia que tenían estas universidades para los sectores indígenas y se vinculó y se articuló y se involucró, y era otra de las gentes invitadas a la presentación, pero por alguna razón no pudo llegar, lo estábamos esperando hasta este momento, pero no se presentó, pero creo que es otro de los aspectos en donde vemos que Juan Manuel, ya muy enfermo, de todas maneras estaba trabajando no solo en sus libros, no solo en sus ideas, sino en las ideas de otros que consideraba muy importantes. Entonces creo que todo esto nos indica lo que el papel de ciertas personas, de ciertas personajes puede tener en la historia de las instituciones y de los desarrollos en los países, y también quiero rescatar como la coherencia de su pensamiento, la coherencia de su práctica, la coherencia de sus ideas y la importancia de llevarlas a la práctica, porque esa es una de las cosas más difíciles, de poder concretar las ideas en prácticas y las pasiones en relaciones y en construcciones nuevas. Muchas gracias a todos.